Hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder ocupar este lugar para predicar su palabra, y quiero animarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y vamos a dar lectura a este pasaje desde el verso 11 al final. Dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra y gracias por la enseñanza que en ella tú nos brindas. Permite que nosotros podamos ser edificados por medio de la misma. En el nombre de Cristo, amén. Le hemos puesto por título a este sermón la naturaleza del discipulado cristiano, y vamos a estar hablando acerca de este tema por 4 domingos más. Es decir, en total van a ser 5 domingos. Y quiero decirle que este pasaje es un pasaje bien popular, bien conocido, la Gran Comisión, y nosotros lo vamos a estar usando durante todos estos domingos como un texto bien importante para abordar este tema del discipulado cristiano. Pero cuando nosotros pensamos en la Gran Comisión, viene rápidamente a nuestras mentes en letras gigantes: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y verdad que es un mandato maravilloso, pero cuando pensamos en eso, generalmente nosotros no tenemos presente el contexto en el que esta Gran Comisión fue dada a los discípulos. Ignoramos o nos descuidamos del contexto en el que fue dada. Y el contexto es sencillamente la resurrección de Cristo. Ese es el contexto en el que fue dada la Gran Comisión. Y las cosas que sucedieron allí, si nosotros leemos todo el pasaje, dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Y cuando ellas llegaron allí, el sepulcro estaba vacío. Pero el ángel se le apareció y les dijo que no estaba allí, que él había resucitado, que fuera y que se los dijeran a los demás discípulos. Y mientras ellas iban a avisarle al resto de los discípulos, el Señor se les apareció. ¿Y qué sucedió? Dice que ellas le adoraron. Ellas le adoraron. Pero mientras esto sucedía, había otro plan paralelo. Los soldados, al ver que todo lo que había acontecido, fueron a avisarle a los sacerdotes de las cosas que habían sucedido. Y le contaron al pie de la letra todo al detalle. Sin embargo, ellos idearon un plan. Los sacerdotes le dijeron que le iban a dar dinero para que ellos cambiaran su versión de los hechos. Le dieron mucho dinero. Ellos aceptaron el plan, aquellos soldados. Y que si se enteraba el gobernador, no iban a tener ningún problema. Ellos se iban a encargar de salvarle. Porque para un soldado romano incumplir una orden le costaba la vida. Entonces los soldados se pusieron de acuerdo, aceptaron el dinero y dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo. Es decir, que ellos trataron de cambiar los hechos, trataron de negar la resurrección de Cristo, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo porque los soldados se habían quedado dormidos. Y esto puede parecer sencillo, pero esto tiene implicaciones tremendas.
Primero, porque están tratando de negar la resurrección. Pero segundo, porque esto traía implicaciones para aquel grupo de discípulos. Que aunque el Señor iba a estar con ellos y Él se lo promete ahí, de alguna manera físicamente, Él no iba a estar. Y ellos podían sentir temor. Así que esto complicaba un poco el asunto. Y de hecho, ellos iban a empezar a ser perseguidos. Porque ellos fueron los que robaron el cuerpo del Señor. Es decir, que las cosas iban a cambiar un poco dramática para ellos. Las cosas se le iban a empeorar aún más. Así que aquel puñado de hombres, de 11 hombres, obedecieron y fueron al monte como Jesús les mandó. Y cuando lo vieron, le adoraron también. Pero también dudaron, dice las Escrituras. Con un toque agridulce se reencontraron con el Señor y en ese contexto Jesús le dio la gran comisión recordándole la necesidad de ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. Para poder hacer discípulos, primero hay que ser discípulos. No podemos confundirnos. Una cosa es ser y otra es hacer. Para hacer, primero hay que ser. Y esto parece un trabalenguas, es un juego de palabras, pero es importante. No lo mismo ser que hacer. Para nosotros hacer discípulos, primero nosotros necesitamos ser un discípulo. Y en esta mañana o en esta tarde hay 3 cosas que yo quiero que nosotros podamos meditar y que puedan quedar claras en nuestras mentes. La primera de esas cosas es, ¿qué es un discípulo? Necesitamos saber a ciencia cierta qué es un discípulo. Y podemos dar una definición secular de lo que es un discípulo. Secularmente se puede decir que un discípulo es un seguidor, un aprendiz, alguien que aprende de otro a quien considera su maestro. Eso es un discípulo. Pero esta definición es poco adecuada para alguien, porque alguien puede aprender las enseñanzas de Cristo y no ser su discípulo. Alguien puede aprender esas enseñanzas y no ser discípulo de Cristo. Por tanto, esa definición no nos conviene a nosotros los creyentes. No nos cuadra a nosotros los creyentes porque no cuadra con las Escrituras. Entonces, ¿cuál pudiera ser una definición bíblica de lo que es un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz de la enseñanza, un seguidor del maestro, uno que busca conformarse al maestro y a sus enseñanzas y que tiene una correcta relación con el Hijo de Dios. Alguien que cree en Cristo para ser uno con Él. Cualquier fe que no incluya esto no es fe verdadera. Cualquiera que sea un discípulo y no encuadre en esta definición no es un verdadero discípulo. Porque como bien decía el hermano Ricardo en la clase, que él trató algunas cosas que tienen que ver con esto. Nosotros tenemos que tener verdadera fe y tenemos que tener obediencia. No porque nos vamos a salvar por nuestra obediencia. Somos salvos por la fe, pero la fe verdadera te va a llevar a obedecer, porque eso es lo que opera el Espíritu de Dios en tu vida. Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, porque hoy en día no se puede hablar de discipulado. No se puede hablar de obediencia. Porque enseguida eres mal interpretado. Enseguida eres tildado de legalista. Eres tildado de quererte justificar por tus obras. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia en Hebreos 12, ahí en la lista de los héroes de la fe. 11, ¿no? 11. Ahí habla claro. Dice, por la fe Noé hizo tal cosa. Por la fe Abraham hizo tal cosa. Por la fe Moisés. Por la fe Abel. Y ellos hicieron grandes cosas. Pero no fue en su voluntad humana. Lo que ellos hicieron provenía de la fe que ellos habían recibido. De la fe verdadera. Porque la fe da frutos si es verdadera. Como dice Santiago. Si no da fruto es una fe muerta. No es una fe bíblica.
Entonces nosotros los discípulos tenemos que tener eso bien claro. Ahora, la palabra discípulo en griego es matete y se usa en el Nuevo Testamento, pero mayormente se utiliza en los evangelios y en Hechos para denotar o referirse a los discípulos de Juan, los de los judíos, los de los fariseos y en especial a los seguidores de Cristo. Para eso se usa esa palabra ahí en los 4 evangelios, en Hechos específicamente. Ahora, el uso de esta palabra, discípulo, es bien variado. Nosotros pudiéramos ir a la literatura griega y ver las referencias que hay a las escuelas filosóficas y podemos ver cómo era el asunto de los discípulos. Por ejemplo, Homero tuvo como discípulo a Sócrates. A su vez, tuvo como discípulo a Platón. Platón tuvo muchos discípulos, pero el más prominente fue Aristóteles. Y dentro de los discípulos de Aristóteles, el más famoso fue Alejandro el Grande. Es decir que vemos que en el mundo también se usa esta clasificación de discípulos, pero como ya hemos dejado claro, no es lo mismo un discípulo de un maestro secular que un discípulo de Cristo. Porque el discípulo de Cristo ha de tener fe y ha de conformarse a la enseñanza del maestro. No es avanzar la enseñanza del maestro como ocurría, por ejemplo, en estas escuelas filosóficas. Los discípulos trataban de mejorar las ideas de los maestros, de ir más allá de donde pudieron estar sus propios maestros. Y en algunos casos estos discípulos lo que hacían era que contradecían completamente al maestro. Pero en el caso del discípulo cristiano no es así. Nosotros no podemos mejorar la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es inmejorable. Así que nosotros estamos para conformarnos únicamente a la enseñanza de Cristo, para ser moldeados por la enseñanza de Cristo, para dejar nuestra forma de pensar y adoptar la forma de pensar de Cristo. Eso es un discípulo de Jesucristo. Sin embargo, hoy en día a veces los creyentes y los teólogos quieren ser muy novedosos y quieren traer nuevas interpretaciones, nuevas ideas a la palabra de Dios, ideas que no se conforman a las Escrituras. Nosotros no estamos llamados a ser novedosos. Nosotros estamos llamados a ser bíblicos, a aportar el mensaje que la palabra tiene, no otro mensaje. Recuerde, la enseñanza de Jesús es inmejorable. Él como maestro es insuperable. Nadie puede llegar a la altura en que Él está. Él es insuperable en todas las cosas. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece 269 veces. Y esto nos habla de su importancia. Fíjese, esa palabra aparece 269 veces. Y yo creo que esto define la marca de un creyente genuino, el ser un discípulo como nosotros estamos diciendo. A pesar de que podemos encontrar algunos textos en las Escrituras donde dice que algunos que seguían a Jesús le dejaron, nosotros vemos en esta palabra la identidad de un verdadero creyente. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que en nuestros días las personas, los cristianos y las iglesias no piensan así y ahora lo vamos a demostrar. Fíjese, la palabra cristiano se usó por primera vez en el libro de los Hechos. Dice que a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Antes de ese momento a ellos se les había reconocido como discípulos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aquellos que se conformaban a Jesucristo, a su enseñanza. Pero ahí en el libro de los Hechos entonces se les empezó a decir cristiano. Hechos 11, 26. Y la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. Hechos 11, 26, Hechos 26, 28 y Primera de Pedro 4, 16. En esos 3 lugares nada más aparece la palabra cristiano. Así que yo creo que el uso de la palabra discípulo se impone por arriba del uso de la palabra cristiano. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque hoy en día las iglesias y muchos líderes, cuando se habla del discipulado, se habla
como de otra cosa. Uno llega a la iglesia y es cristiano, pero no es discípulo. Para ser discípulo es después como un segundo paso. Tú recibes unas clases y entonces a lo mejor te conviertes en discípulo. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuando tú te conviertes en un discípulo. Eso es lo que o cristiano igual. Son términos intercambiables. Porque cristiano es los que son seguidores de Cristo. Es decir, es el nombre de Cristo. Jesucristo. Y es lo que están queriendo decir los que seguían a Cristo. Pero son términos intercambiables. No es que yo soy cristiano hoy porque me convertí y dentro de un mes, de un año o a lo mejor nunca llego a ser discípulo. No. Los verdaderos creyentes son discípulos de Cristo. Y son cristianos. Y los cristianos son discípulos de Cristo. Esto no se puede divorciar. No, yo soy cristiano pero no discípulo. O soy discípulo pero no cristiano. No. Eso es antibíblico. Pero ese concepto está hoy en día en las iglesias. Y algunos piensan que esto del discipulado es como un plan para los líderes de la iglesia, para los pastores y nada más. Y algunos piensan que eso es una clase temporal. Es algo que tú haces y ya, y terminaste con eso y punto. Pero ese no es el discipulado. Aunque en el discipulado puede haber clases, porque es la manera de transmitir las enseñanzas. Pero ese no es el discipulado. El discipulado es un estilo de vida. Es algo que usted va a vivir. Es vivir como Cristo, es imitar a Cristo. Y de eso se trata la vida cristiana. Y eso empieza con la fe. Cuando usted cree. Y lo vamos a ver en un ratico cuando hablemos de eso. Así que es importante saber que el discipulado no termina aquí. No termina cuando usted se convierte o cuando usted da una clase. Es toda su vida aquí hasta que usted pase a la eternidad con Cristo. Mientras usted está aquí, usted es un discípulo. Y usted tiene que estarse conformando a la imagen del Maestro, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo una obra en usted, hermano mío. Si usted es un creyente, y Dios va a ir perfeccionando esa obra. Eso no quiere decir que usted no tenga pecado, que usted no falle. Fallamos. Por eso Dios nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero nosotros estamos llamados a conformarnos a la imagen de Cristo. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros, en aquellos que le siguen de verdad. Así que los términos discípulo y cristiano implican una misma cosa. No se deje engañar, no se deje confundir. Es una misma cosa. Michael dice lo siguiente: la iglesia americana se está muriendo, no por la falta de evangelización, no por la falta de recursos, sino por la falta de un discipulado efectivo. En las iglesias no se discipula, mis hermanos. A veces te dan una clase y ya, unas clasecitas, y ya pensamos que cumplimos el discipulado. Es algo continuo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, el rector del seminario, él nos hablaba de estos temas. Y él decía que Cristo tenía un seminario peripatético. Y aquella palabra para nosotros, para mí en aquel tiempo era extraña. Él decía, quiere decir que enseñaba mientras caminaba. Es decir, que en medio de las experiencias de la vida, de las situaciones que se le iban presentando, Jesús le daba a sus discípulos las mayores enseñanzas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente de que podamos tener a alguien en una mesa y enseñarle algunas verdades, pero necesitamos salir y en medio de las experiencias de la vida, las cosas que están sucediendo ahí mismo, ver, mira, esto es una verdad espiritual, la Biblia dice tal cosa. Veamos esto de una perspectiva bíblica, porque Dios habla de esto también. Y esa es la forma en que nosotros debemos hacerlo. No podemos pensar que es que ya Dios 3 clases y se acabó. No. Mientras vamos nosotros siendo discípulos, tenemos que ir a la vez haciendo discípulos. Nosotros a veces nos quedamos espantados y asombrados cuando nosotros vemos que el pueblo cristiano de nuestros días está más preocupado por temas sociales que en seguir las pisadas del Maestro. La iglesia está preocupada por eso, pero no se interesa en seguir las pisadas de Cristo. No se interesa realmente en vivir como Cristo. Ya lo esencial
no es esencial. Lo que el Señor dijo no es relevante. Si alguna celebridad dice lo contrario, más bien parece que el Señor es el inquilino que debe guardar silencio cuando la mentira ha cobrado más fuerza que la verdad. La vida humana pesa menos que una coma y la degradación y el oprobio se han llevado todas las luces. ¿Qué tipo de discípulos somos nosotros? Y esa es una pregunta que yo quiero que nos hagamos todos, ustedes y yo también. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Dónde estamos como discípulos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando en algo? ¿Estoy yo siendo verdaderamente un discípulo de Cristo? O yo me acuerdo de Dios cuando vengo los domingos aquí un ratico. Y cuando salgo me desconecto y no sé más nada ni de la Biblia, ni de Dios, ni de la oración. ¿Qué tipo de discípulos somos? Quiero usar una encuesta que traigo aquí para que podamos meditar y llegar en el plano personal a algunas conclusiones. No la puedo usar completa por una cuestión de tiempo, pero algunas cosas que son significativas nos pueden hacer reflexionar. Solo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, un 81% no leen su Biblia diariamente. Qué triste, ¿eh? Solo un 19% lee la Biblia y el 86% no. Eso es muy triste. ¿Qué me dice eso? Que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios reina la ignorancia bíblica, la ignorancia de las Escrituras. ¿Qué me dice? Que el pueblo de Dios no está preparado para hacer frente a este mundo en crisis. El pueblo de Dios lo que va a hacer es unirse a las prácticas del mundo, y por eso vemos que hoy en día hay iglesias que aprueban la homosexualidad, que casan personas del mismo sexo. Y uno dice, ¿pero cómo? Si eso está claro en las Escrituras, el hermano César hoy mismo hablaba de eso en la lectura continuada y lo explicaba. ¿Cuánta contaminación? Y a veces los creyentes ni saben que la Biblia habla de eso. Y eso es muy triste. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangelios y muchos cristianos no pueden identificar más de 2 o 3 de los 12 discípulos. Eso es triste. Eso es muy triste. De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó mientras que estuvo en la tierra, madre mía. Cuando la Biblia dice que era perfecto, que era sin pecado. En él no hubo pecado. ¿Cómo un creyente puede afirmar que sí? Eso me habla de ignorancia de las Escrituras. Me habla de que muchos no leen las Escrituras, no estudian las Escrituras. Y no vienen a la iglesia tampoco para oírla, porque eso se habla bastante. Y se menciona que Jesús era perfecto, que Jesús era sin pecado. El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. 61%. Es triste también. Cuando Dios nos ha llamado a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o a un grupo pequeño. Y mi pregunta es, ¿dónde está el otro 75%? Y dice que eso asisten 2 veces al mes nada más. 2 veces al mes. Y el otro 75%, ¿dónde están? Y un 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. Es decir, hay tiempo para todo, para ir al mercado, para ir a arreglarse el pelo, para ir a pelarse, para ir a Disney, para ir a todos los lugares, para ir al trabajo, para tener 2 o 3 trabajos, para todo hay tiempo. Pero para buscar de Dios no hay tiempo. Para dedicar un rato a leer las Escrituras y estudiarlas y orar, para eso nosotros no tenemos tiempo. Para ver películas en Netflix tenemos tiempo. Para jugar dominó tenemos tiempo. Pero para dejar que Dios obre en nosotros a través de su palabra, del estudio de su palabra, para eso no hay tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? La vida de la iglesia
va a ser una vida pobre. Va a ser una iglesia débil. Porque la iglesia no está teniendo presente aquellas cosas que Jesús le dijo que tenía que valorar. No está teniendo presente lo que nosotros llamamos los medios de gracia. Que Dios los ha puesto ahí para que lo usemos, para hacernos bien. Pero nosotros no los utilizamos, no le damos el uso que llevan. Nosotros quizás tenemos hasta 2 o 3 versiones de la Biblia en nuestro hogar. Y hasta 2 o 3 o 4 o 5 Biblias de la misma versión. Y en nuestro idioma. Somos privilegiados, quiero decírselo. Pero no la leemos ni la estudiamos. Hay personas que aún no tienen la Biblia en su idioma. Eso es verdaderamente triste. Por rechazar el discipulado, rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduros. Así que cuando hacemos eso es lo que pasa. Estamos rechazando la imagen de Dios. Estamos rechazando el madurar, el que nuestras vidas puedan conformarse más a la imagen de Cristo. En segundo lugar, la relación del maestro con el alumno en el discipulado cristiano. El discipulado no es otra cosa que estar a los pies del maestro para ser enseñados, guiados y renovados. Por eso es que tenemos que estar a los pies del maestro, de Jesús, que Él es el maestro. La imagen que el hombre perdió en el huerto con la caída es restaurada en Cristo, y aunque en un sentido posicional es un acto consumado, en un sentido práctico es un proceso que no termina hasta que lleguemos a su presencia. Este es el maestro, Jesús. Los discípulos le reconocían como el maestro. ¿Por qué los discípulos le reconocían como el maestro? Porque el Padre le había confirmado. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo de él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. El Padre se complacía plenamente en el Hijo y en la obra que el Hijo iba a hacer y de la manera que le iba a hacer. Es decir, Dios el Padre estaba satisfecho. Y si nosotros vamos también a Marcos 9, verso 7, ahí en la transfiguración se dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchad. Así que Dios le había confirmado. Y a Él es al que nosotros debemos escuchar. No a otras voces por allá afuera. Es a Dios a quien nosotros debemos escuchar. Es a Cristo que nos habla a través de su palabra, hermanos míos. No importa qué líder, qué predicador, cuán renombrado sea, si lo que Él está diciendo no es conforme a las Escrituras, no debemos escucharlo. No debemos hacerle caso. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios en las Escrituras. Como dice la Biblia en Hechos, dice que los cristianos de Tesalónica escudriñaban bien las cosas para ver si lo que estaban diciendo era así. Tenemos que escudriñar a ver si lo que se está enseñando es lo que dice la Biblia. ¿Saben qué? En Marcos 1:22 dice algo que a mí siempre me ha impactado. Y dice que la enseñanza de Jesús era diferente a los de los escribas y fariseos. Porque dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, entonces aquí nosotros vamos a oír. Tenemos que oír al Señor Jesucristo. Jesús mismo se llamó el Maestro. Y los discípulos también reconocieron eso. Dice la Biblia en Juan 13, del 13 al 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que ahí Jesús reconoció que Él era el Maestro y el Señor. Ustedes me llaman Maestro, es decir, los discípulos le llamaron Maestro y Señor. Eso es correcto. Pero Jesús también dijo: me llaman Maestro. Y decir bien, ustedes están diciendo bien, porque yo realmente lo soy. Y Él era maestro de maestros, así le llamo yo. En Mateo 4:23 enseñaba en la sinagoga, así que Él era un maestro. En Lucas 24, del 25 al 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es decir, que Jesús empezó a enseñar ahí a sus discípulos y le dijo lo que decía las escrituras, lo que decía el Antiguo Testamento acerca
de su persona. Maestro de maestros. Pedro dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué maravilloso, como me gusta a mí. ¿Queréis iros también vosotros? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora ese solo es un solo excluyente. No hay más nadie que tenga palabra de vida eterna. No hay ningún otro líder, ningún presidente, ningún líder religioso, ningún otro ser humano, nadie en el universo que pueda decir, ven que yo te voy a dar la vida eterna. Pedro hizo una declaración tremenda, magistral, allí guiada por el Espíritu Santo. Solo tú tienes palabra de vida eterna. A ti es al único que nosotros podemos ir. No hay más nadie a quien ir. Y esa es la diferencia de Jesús con otros líderes como Mahoma, Confucio, Buda, cualquier otro que usted quiera nombrar. Jesús es mayor. Porque Él resucitó y porque Él compró perdón para ti y para mí y salvación eterna que nadie ha podido. Y esa es la diferencia del cristianismo, la resurrección de Cristo y lo que promete. Ninguna otra religión tiene eso. Los que no eran discípulos también los reconocían como maestro. Dice un hombre principal, les reconoció como maestro bueno en Lucas 18:18. Y Jesús le reclamó por llamarlo bueno, pero no por llamarlo maestro, porque era tenido por maestro desde una perspectiva religiosa. Nicodemo en Juan 3, del 1 al 2, dice, este también era un principal de la sinagoga y lo reconoció como maestro. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3, Nicodemo es un caso muy explícito. El verso 3 dice, sabemos, es una declaración en plural. Ahí nosotros lo podemos ver en ese verso que leímos. Ahora, él venía, él fue el que vino, pero él estaba en representación de algún grupo, por eso hablamos del plural. Sabemos que has venido de Dios como maestro, lo sabemos, no solo yo lo sé, lo sabemos. Hay más, gente también importante como Nicodemo que estaban en ese mismo punto. Pero Jesús le responde a él de una manera personal y le dice, el que no naciere de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, este no era cualquiera, él era un hombre importante, era un principal, implicaba que este hombre tenía conocimiento. Pero Jesús le reclama sobre el nuevo nacimiento. Dice el verso 9 y 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un maestro que no sabía del nuevo nacimiento. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Porque hay una diferencia crucial, mis hermanos, entre ser un maestro y ser el maestro. Saber teología, dominar todas las historias bíblicas, saber griego, ir a una iglesia, estar bautizado, ser parte de una familia cristiana, no es suficiente para ser un discípulo de Cristo. Hay que nacer de nuevo. Y Jesús se lo dijo a este hombre, que era un hombre muy preparado y que tenía un buen cargo, era un hombre quizás influyente en aquel contexto, pero ignoraba esta realidad, no la conocía. El domingo pasado nosotros fuimos a la casa del hermano Gallego, toda la iglesia fue invitada y un gran número de hermanos pudieron llegar. Y allí la pasamos muy bien y nos emocionamos al ver cómo nuestro hermano Abraham fue bautizado allí por el pastor Joel Puentes. Pero mientras él contaba su testimonio, yo pensaba, porque él habló algunas cosas significativas. Él decía que su mamá le había enseñado desde pequeño tantas historias bíblicas, sabía de doctrina y hasta podía defenderlas, pero no tenía este trato especial con el maestro. Él no era un discípulo hasta que Dios abrió sus ojos. De alguna manera eso fue lo que el hermano Abraham, este joven de nuestra iglesia, expresó. Y yo quiero decirle, hermano, conocer de Cristo no es igual
a conocer a Cristo. No es lo mismo, parece igual, pero no es lo mismo. Tú puedes haber nacido entre los bancos de la iglesia, pero si tú no le conoces a Cristo, tú estás bajo la ira de Dios. Dice Filipenses 3:10, y de conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. Estamos hablando de un conocimiento verdadero de Cristo. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, un conocimiento verdadero del Señor Jesucristo. Este conocimiento te va a transformar. Y ese conocimiento no está solo. Dice ahí Filipenses, dice, el poder de su resurrección, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, que el poder de Dios va a estar obrando para que tú también puedas ser un resucitado, para que tú puedas tener esa esperanza que Jesús compró allí en la resurrección y para que tú seas semejante a él. El verdadero discípulo, Dios está obrando en él y le está llevando poco a poco a llegar a ser semejante a Cristo. Y sabemos que en este lado de la eternidad nunca vamos a llegar a esa medida, pero esa es la meta. Esa sigue siendo la meta y ahí es donde Dios va a estar trabajando para irte llevando. Solo seremos perfectos cuando estemos con Él allá. Dice Efesios 4:17 al 23, estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, hermanos míos, discípulos, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Jesús, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, este no es oír ese que sale por aquí, sí oí ya, no pasó nada. Si le habéis oído de verdad, es decir, que tú oíste y eso caló en tu corazón. Y obró ahí en tu corazón porque el Espíritu de Dios estaba ahí haciendo esa obra. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¡Qué maravilloso! Nosotros no podemos seguir viviendo como el mundo, como los gentiles, el mundo, los que no tienen a Dios. La palabra nos manda a ser diferentes. Somos discípulos y Dios mora en nuestras vidas. En Él está el poder para que nosotros podamos luchar contra el pecado y para que nosotros queramos alumbrar donde nos encontremos. Pero separado de Dios, sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarnos, así usted no va a poder lograr nada. Los enemigos le reconocían como maestro también. Los enemigos de Cristo le reconocían como maestro. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Como me gusta a mí eso. Cuando yo leo eso me penetra. Y después más abajo le dicen, que enseñas el camino de Dios con verdad. Pero esta gente estaban adulándolo sencillamente. Le estaban tendiendo ahí una trampa. Le estaban diciendo esto, pero era para tenderle una trampa a Jesús. Claro, ellos nunca podían con Él, porque como les dije, a Él no hay quien lo supere. Y Él es el maestro de los maestros. Esta gente eran espías que se simulaban justos y eran enviados por los sacerdotes y los escribas para tentarle, para ponerle una trampa. Pero no podían con Él. Pero ellos le reconocieron, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué dos declaraciones tremendas. Pues ese Jesús es el que nosotros tenemos que seguir, hermano. El que enseña el camino de Dios con verdad y el que enseña rectamente. El que dice siempre la verdad. Los hombres son verdaderos artistas en tergiversar la verdad y en presentarte la mentira como si fuera una verdad. Ten cuidado, ten cuidado. Mira a Cristo y mira su enseñanza y síguela, porque aquí
hay seguridad. Hasta aquí nos es necesario establecer una notoria diferencia. Una cosa es creerse discípulo y otra muy distinta es serlo. ¿Ok? Una cosa es creerse discípulo y otra es serlo. El que es un discípulo, como hemos leído, ha aprendido a Cristo. Y si ha sido enseñado por Él, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué va a hacer? Se va a despojar. Va a luchar en contra de esa forma de vivir y va a querer vivir una vida nueva, en obediencia al Señor. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que ¿cuáles son los rasgos distintivos de un discípulo de Cristo? Bueno, las distinciones de un verdadero discípulo de Cristo son las siguientes. El nuevo nacimiento. Un discípulo empieza por ahí, el nuevo nacimiento. ¿Ok? Recuerde, discipulado no es que tú te convertiste y después te vamos, no. Cuando usted oyó la palabra y se convirtió, usted es un discípulo. Ahí ya, lo primero es eso. Ahora usted va a empezar a crecer y a madurar, perfecto. Pero ya usted es un discípulo y usted es un cristiano también, como hemos visto aquí en este mensaje. Así que esa es una señal bien importante de lo que es un discípulo. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha creído verdaderamente en Cristo. Y veamos el llamado, sígueme. Aquí nosotros podemos ver el poder de Dios en acción. Por ejemplo, en Marcos 16:20 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Los llamó, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Qué extraño llamamiento de Jesús. Pero recuerde, Él era el que tenía toda la autoridad. Él era Dios. Él puede hacer lo que nosotros no. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dos más, dejaron al padre en la barca, el trabajo lo dejaron todo, y le siguieron. ¡Qué autoridad la de Jesús, hermanos míos! Este llamado, sígueme, es un llamado tremendo. Yo digo que es el poder de Dios en acción. Si nosotros leemos el Salmo 110:3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y ahí sigue hablando después en la hermosura de la santidad. Porque Dios va a obrar en el corazón y va a llamar y va a salvar, pero no se va a quedar ahí, sino que va a santificar también a esas personas y los va a guiar a la obediencia. Eso es lo que está diciendo ese Salmo propiamente. Así que cuando vemos esto, cuando llaman a Mateo, un hombre que lo que le interesaba era el dinero, y dice, sígueme, nada más, y dice que lo dejó todo y le siguió. Yo me admiro cuando veo eso. Yo me admiro cuando veo eso. Pero ese es el poder de Dios en acción. Porque nosotros estamos viendo, pero Dios estaba obrando en el corazón de ese hombre, el Espíritu de Dios actuó ahí. Y por eso Mateo le siguió, por eso Pedro le siguió y su hermano. Y todos le siguieron por esa razón. Y permanecieron hasta el final por eso. Porque habían sido verdaderamente llamados. Es maravilloso. Nicodemo dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que cuando se le dice, sígueme, y le están siguiendo es porque han nacido de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber primero muerte. Si el muerto no muere, no puede escapar del poder de la muerte. Solo el poder de la muerte de un verdadero vivo puede matar el poder del imperio de la muerte. Y ese verdadero vivo es Cristo, que ha matado el imperio de la muerte. Y lo voy a decir con el título de un gran libro que está en inglés y en español, pero en español tiene un título que no da la idea así del todo. En español se llama Vida por su muerte. Es un libro de John Owen. Pero en inglés, el título hay que pensarlo para llevarse bien la idea. Porque cuando yo lo vi por primera vez, tuve que leerlo varias veces para poder entender lo que decía. Dice así, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. ¿Ok? La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Nuestra muerte, hermano, en la muerte de Cristo. Jesús sufrió con lo que me mataba a mí allí. Y Él me dio vida porque yo creí en su obra. Y la muerte no tiene ningún poder sobre mí
por eso. Así que el discípulo es vida, pero tiene que comenzar siempre con la muerte. El discipulado es vida, pero comienza con la muerte. Esto es bien importante. Si no hay muerte, no hay nada. No hay nada, no hay vida. ¿Saben ustedes? En Lucas 9, 56 al 62 se nos habla de 3 personas que quisieron también. Fíjese, lo vamos a leer. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjese, este se ofreció voluntariamente para seguir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Jesús no lo aceptó. Jesús no lo aceptó. Le dijo: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Sencillamente le estaba diciendo, primero es el que ama. Eso es lo primero que vemos ahí. Es Dios el que llama, el que hace la obra. Segundo, le está diciendo: tú no entiendes este llamamiento. Este es un llamamiento a sufrimiento. Las zorras tienen donde vivir y las aves también tienen sus nidos, pero yo no tengo nada. Le estaba hablando de una vida de sufrimiento para la que él no estaba, porque no había sido llamado. Así que de alguna manera Jesús no lo llevó consigo. Y dijo a otro, él le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Uno de esta gente puso como primera cosa su familia. Puso un impedimento para seguir a Jesús. No estaba apto. Y el otro también puso la mano, dice: el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede tampoco. Había otras ocupaciones, otras cosas en las que ocuparse. Y algunos estudiosos dicen que este que quería ir y enterrar al padre, lo que quería era esperar que el padre muriera para cobrar la herencia, lo que le pertenecía, y después ir a seguirle, decir que no tenía una verdadera disposición de dejarlo todo para seguir a Cristo, como hizo Mateo, lo dejó todo. Y los otros, Pedro y su hermano y los otros, también lo dejaron todo, lo que tenían, su barco, que era de lo que vivían y de lo que alimentaban a su familia, su trabajo, que era la pesca, a su padre, lo dejaron todo y le siguieron. Pero esta gente no tenían esa disposición, no podían entonces ser sus discípulos. Así que para ser discípulo de Cristo hay que dejarlo todo. La fe verdadera te lleva a dejarlo todo, porque esa fe viene de Dios. Por eso es que la gente le teme a las implicaciones del discipulado. Nadie quiere ir hasta el fondo. Muchos se conforman en el hecho de que Él murió y ahora nosotros a disfrutar. Hay quienes piensan: sí, ya Él murió, todo está bien. Quieren cielo sin cruz, gloria sin sufrimiento, paciencia sin pruebas, corona sin espina, vida sin muerte. No tienen nada, porque quieren todo, pero de la manera que lo quieren. No es el camino que Jesús ha ofrecido para ello. ¿Saben lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15? Esto que me encanta a mí. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es discipulado, hermano. Los que tienen vida en Cristo, dice: ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si usted es un discípulo de Cristo, si usted es un verdadero creyente cristiano, usted no puede vivir para sí. Usted tiene que vivir para Cristo. Agradarle a Cristo debe ser su meta. Glorificar a Cristo debe ser su meta. Todo lo demás tiene que ir a un segundo plano. Jesús ha de ser lo primero. El carácter de Cristo, esa es otra marca del discipulado cristiano. El carácter de Cristo, el discípulo de Cristo, el discipulado cristiano es vida, no es conocimiento intelectual. No es conocimiento intelectual solamente, es un reconocimiento experimental de sus atributos morales, de los que participamos por gracia.
como su amor, justicia, rectitud, misericordia, bondad. Y es el descanso en aquellos atributos de Dios que solo le pertenecen a Él, como su soberanía, su poder, su majestad, su gloria. Todo eso pertenece a Dios. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero y nos permite de alguna manera experimentar ese amor en otra escala, pero nos hace parte de eso. Pero su soberanía, nosotros no podemos. Ahora, es reflejar ese carácter cristiano, es vida, no es solo conocimiento, porque hay muchas personas que tienen nada más conocimiento. Están llenos de conocimientos teológicos. ¿Y es malo el conocimiento? No, hermano. Todos tenemos que crecer en ese conocimiento. La Biblia nos manda eso. Pero es un conocimiento vano. ¿Saben por qué? Porque primero, no es un conocimiento que fortalece su fe. Lo que fortalece es su ego. Y porque no quieren vivir la vida del creyente. Quieren vivir a su manera. Entonces tú dices, ¿para qué tanto conocimiento? Ese no es el conocimiento del que Dios nos habla. De hecho, la Biblia dice que hay una sabiduría que es animal, diabólica. Que la sabiduría de Dios se diferencia de la sabiduría esa del mundo, que es animal, diabólica. Ahí en Santiago habla acerca de eso. Así que es vivirlo a Él. Es vivirlo a Él. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Usted es un discípulo. Ya usted no vive. Vive Cristo. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esto que estoy viviendo en la carne, lo vivo por la fe en Él. La fe en el Hijo de Dios. La esperanza puesta en el Hijo de Dios. Dice también en Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es discipulado, es vivirlo a Él. Es saber que es Cristo en nosotros, la única esperanza que hay. Que la esperanza que verdaderamente debemos desear, debemos procurar, que es el ser glorificados, el estar con el Señor por siempre, lejos de este mundo de muerte y de corrupción. El ejemplo de Cristo es andar como Él, amar como Él, hablar como Él, servir como Él. Porque como dice Juan 13:15-17, ya lo leímos ahorita, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir que estamos llamados a seguir ese ejemplo. El carácter de Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Jesús quien lo dice. Aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y esto va a traer descanso para vuestras almas. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El creyente es alguien que tiene que aprender de Cristo la humildad. Los seres humanos somos arrogantes y orgullosos, pero el Señor quiere enseñarnos la humildad. Pero para eso el Señor quiere enyugarse con nosotros. Y si usted es un discípulo, entonces quiero decirle que usted está enyugado con Cristo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Si no sabe, por la tecnología que hoy tenemos, hoy aramos las tierras con tractores y con equipos muy sofisticados, pero antiguamente y en muchos países hoy todavía eso se usa. Se aran la tierra con bueyes o con asnos también. ¿Saben qué? El yugo es una pieza de madera que tiene una forma y le permite a usted coger a un buey por aquí y a otro por allá y se amarra con una soga en los tarros y queda muy bien amarrado y a usted le pone el arado y vamos. Tienen que romper toda la tierra y tienen que alar parejo. Bueno, dice que el yugo de Cristo, estamos enyugados con Cristo, es ligero. Es ligero. Nosotros tenemos que ir en la misma dirección que Él va, hermano, porque estamos unidos a Él. Estamos amarrados con el yugo junto con Él. ¿Cómo vamos a ir nosotros por un lado y Él por otro? Y Él nos llama a seguirle a Él. Creciendo en la gracia y en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18, la gracia
es la que pone el conocimiento en el contexto correcto, hermano. La gracia pone el conocimiento en el lugar preciso, en el lugar ideal. No hay que tenerle miedo al tercer uso de la ley. No. El tercer uso de la ley es bueno. Porque nosotros queremos ir en pos de esa ley, no para justificarnos, sino porque ya fuimos justificados por Cristo y queremos ir en pos de esa ley, no por nuestra voluntad humana, porque en nuestra voluntad humana nosotros queremos alejarnos de ella. Vamos en esa ley porque Él es el que nos está llevando a ella, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia es el nuevo lente por el cual podemos ver a Dios y vernos a nosotros. Ese es el lente que nosotros necesitamos. La gracia es demostración práctica del fruto del Espíritu Santo. Es una semejanza en creciente aumento al Señor Jesucristo. Por eso dice crecer en la gracia y en el conocimiento. Hay quienes quieren crecer solo en el conocimiento. Están mal. Hay que crecer en las dos. Porque el conocimiento envanece, dice las Escrituras. Pero si usted crece en conocimiento y en gracia, eso no va a pasar. Dios está ahí. Todos nosotros quizás hemos visto alguna vez algún caballo. Estos son animales que hay personas que le aman mucho y hay personas que le cuidan, que les entretienen. De hecho, los caballos se usan hasta para algún tipo de terapia. Pero el caballo es un animal vigoroso y a la misma vez es peligroso. Es un animal resistente y es un animal que puede alcanzar grandes velocidades. Nosotros todos hemos oído hablar de las grandes carreras de caballo. Quizás alguno de los que está aquí a lo mejor ha estado presenciando alguna de ellas. Pero el detalle de este animal está en sus ojos. Cuando tenga un caballo al frente, párese bien cerca y mírese en sus ojos y verás tu rostro de una manera distorsionada. ¿Saben ustedes por qué? Porque el caballo tiene aumento en sus ojos. Y los seres humanos podemos controlar a los caballos porque ellos al mirarnos nos ven como gigantes. Nos ven muy grandes y ellos se ven chiquiticos, por eso nosotros podemos controlarlos a ellos. La gracia es excelente que no precisamente aumenta nuestra percepción de Dios, sino que más bien aclara lo grande que es Él y lo pequeño que somos nosotros. Cuanto más le conocemos, más nos convencemos de que Él es inmensamente grande, bueno, sabio, santo, justo y nosotros indignos, pecadores, mezquinos e insignificantes. La gracia es la que hace eso. Ver quién es Dios, cómo es Dios. Tener una percepción correcta de Él y vernos a nosotros, que somos miserables. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, que si algo nosotros podemos ser, es por su gracia. Si nosotros podemos estar reconciliados con Dios, ser hijos de Dios, adoptados, hermanos de Cristo, herederos del reino de los cielos, justificados, perdonados, no es por nosotros, no es por algo que hayamos hecho, es sencillamente por su gracia, por la gracia de Dios, como decía Pablo, soy lo que soy. Las motivaciones del discípulo de Cristo, la autoridad. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Es decir que la motivación para un discípulo debe ser la autoridad de Jesús. Él tiene toda la autoridad. Ahora esa autoridad de alguna manera la transfiere a la iglesia y al creyente para hacer la obra. Pero recuerde, esa autoridad no es nuestra, es de Él. Si hay alguna autoridad en nosotros para hacer la obra, es una autoridad delegada. La gran comisión es un paréntesis que primariamente es sustentada por la autoridad que Cristo tiene en el cielo y en la tierra. Y en segundo lugar es la autoridad que garantiza su permanencia con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, algunos tienen problemas con este texto cuando dice que Él recibió toda autoridad. Jesús siempre ha tenido toda autoridad, hermano, porque Jesús es Dios. Ahora, en su encarnación, en su humillación, dice que Él se humilló hasta lo sumo. En ese sentido es que se le ha dado toda autoridad para hacer todo lo que Él ha hecho.
Dice la Biblia que Dios le dio toda autoridad para hacer juicio y para dar vida a quien Él quiera. Lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Pero está hablando en ese sentido de que Él se hizo hombre y vino a este mundo a humillarse y a morir allí en la cruz. En ese sentido es que Él recibió la autoridad. Pero en el otro, como Dios, que siempre ha tenido toda la autoridad. Una meta, Cristo. Esa es la meta del discípulo. Cristo dice, la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fe aquí es doctrina, hermano. ¿Ok? Fe es doctrina, son las enseñanzas que Dios nos ha dado. Y tenemos que llegar a la unidad de esa enseñanza y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El conocimiento aquí se refiere no al conocimiento salvador, sino a que conozcamos plenamente toda la persona del Señor Jesucristo y el propósito para su gloria. Dice Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos le adoraron. Ese es el propósito de un discípulo, darle la gloria a Dios, darle la gloria al Señor. Los discípulos le adoraron. Y en 1 Corintios 15:31, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya estamos terminando. Algunas aplicaciones, hermanos. Ser un discípulo de Cristo no es creer que hay que hacer algo para ser salvo. Los que le siguen no lo hacen porque quieren, sino porque Él los llama con un llamado especial y ahora viven guiados por la gracia de su Señor. Segundo, ser un discípulo de Cristo es conformarse al carácter de Jesús, siendo renovado desde adentro. Dice la Biblia en Romanos 12:1 y 2, habla ahí de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, fíjese, apela a la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, este es vuestro culto racional. Y entonces después dice que debemos renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Es decir, que nuestro pensamiento tiene que ser cambiado. Si somos discípulos, nosotros no podemos seguir pensando como el mundo. Tenemos que dejar que el Señor cambie nuestra forma de pensar. Y Él lo va a hacer, porque esa es la obra que Él está haciendo. Nosotros no podemos seguir pensando como cuando vivíamos sin Cristo, lejos del Señor. Tercero, ser un discípulo de Cristo es más que ser un seguidor, porque algunos que le siguieron le dejaron. Ser un discípulo de Cristo es ser un adorador. Los discípulos habían estado con Él desde hacía 3 años y habían vivido muchas cosas juntos. Ellos le dijeron, ¿no te da nada que nos hundimos? Pero ahora no dijeron nada. Sencillamente le adoraron. Aun cuando nuestros días puedan ser muy oscuros y nuestras luchas parezcan más fuertes que nosotros mismos, vale la pena descansar en el cuidado del Maestro. Hermano, nuestro mundo, ¿cómo vive? Nosotros vemos que las cosas que están pasando no son nada lógicas. La Biblia nos habla de eso, pero aún así nosotros nos quedamos pasmados cuando vemos lo que se quiere hacer y se está haciendo en el mundo entero, no en este país, en el mundo entero. Pero nosotros debemos estar descansados en el Maestro. Él es el que nos va a cuidar y nos cuida. Los discípulos de Cristo siempre han estado entre estas dos posiciones que modelan su andar, la cruz y la gloria. La cruz y la gloria. Y esa fue la pasión que llevó a Lutero a la Reforma hace 503 años. La cruz y la gloria. Y fue también lo que llevó a Lutero a escribir aquella letra. Y si demonios miles están prontos a derribarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Qué maravillosa letra. Nosotros podemos encontrar el cuidado de Dios, hermano, en todas las cosas, porque Él está
con su iglesia por siempre hasta el fin del mundo. No faltarán dudas que opaquen el gozo de saber que nuestro Dios vive y reina para siempre. Adorarle como aquellos en el monte siempre será nuestro anhelo, porque el vínculo con Él es bajo los términos de esa autoridad que siempre tuvo desde la eternidad. Pero ahora, después de encarnado, muerto y resucitado, es victorioso. Ha terminado el tiempo de su humillación y ahora con toda potestad se levanta. Pero qué detalle, ese poderoso que reina ha prometido estar con sus discípulos siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso la iglesia puede saber que no estamos solos. Él está aquí, hermano, presente, lo dice en su palabra. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y podemos saber que aun cuando nos vayamos y nos dispersemos, el Señor está con nosotros. De hecho, el Señor mora en nosotros. No estamos solos. Por eso lo que tenemos que hacer es cultivar nuestra relación con Él, profundizar esa relación con el Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Permite, Señor, que estas enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestros corazones y que tu pueblo, Señor, aquí reunido pueda seguir viviendo vidas como los verdaderos discípulos tuyos, Señor. Puedan saber, Señor, que están llamados a conformarse a la imagen tuya, Señor, y que esa es una obra que tú estás haciendo en los corazones. Padre, perdónanos y danos las fuerzas para nosotros seguir adelante con la mirada puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén.